Bien, llegó el momento de presentar a la primera entrevistada en el día de hoy. Ahora sí, vamos a prepararnos para hacer algún tour literario. ¿Qué tal, Mariana? Buen mediodía, gracias por venir hasta los estudios aquí. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. A Naila también del otro lado, Ceci, Claudio, nuestra operadora. Bueno, y como les decíamos, sí, justamente viene la primavera, hay posibilidades de volver a caminar por la ciudad de Buenos Aires ya con un clima mucho más amable, descubrir calles, descubrir lecturas, descubrir bares, nuevos escritores y todo lo que nos ofrece la ciudad en sí. Los barrios en general tienen una especie de mitología literaria, pero además tienen edificios que están activos, que se pueden visitar, tienen personalidades que están vivas, ¿no? Porque es verdad que nosotros armamos respecto de escritores que ya no están entre nosotros y nos dejaron su obra, pero hay un montón de escritores que están trabajando en este momento y que están creando unas nuevas mitologías urbanas, así que está bueno también tener en cuenta eso. Ir conociendo un poco también los nuevos. Sí, lo contemporáneo. Y ahí también nos ofrece por ahí salir de lo más turístico de Buenos Aires, ¿no? Estos recorridos siguiendo la huella de algunos escritores. Sí, totalmente. Bueno, en el caso de Culturarte, que es el proyecto que yo desarrollo y que llevo adelante, empecé con unas propuestas vinculadas, como ustedes saben, por ahí ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, vinculadas a la vida y a la obra de Julio Cortázar. Y bueno, lo que pasó es que justamente Julio dejó su impronta en toda la ciudad de Buenos Aires y los barrios, lógicamente, por ahí los más alejados del centro, también cuando uno plantea la posibilidad de hacer un tour, decís, bueno, pero ¿cómo van a llegar hasta allá? Bueno, primero se hizo en bus, era muy largo. Entonces, después, ¿qué terminó pasando? Que la gente conocía uno de los circuitos, que es el clásico, el del centro, el de siempre, que comienza en el Teatro Colón y que sí vemos muchos espacios que tienen que ver con lo que también buscan los turistas. Pero pasó algo muy positivo, que es que los porteños o quienes llegan de provincia de Buenos Aires o del conurbano empezaron a mirar con otros ojos la ciudad. Entonces, en este punto también me pareció interesante que más allá de que ese tour fuera en espacios de Buenos Aires muy conocidos por los turistas, los porteños y los habitantes de los alrededores empezaron a mirar eso con otros ojos. Y para quienes sí estaban buscando ya meterse en los barrios, armamos la propuesta de el barrio de Agronomía. El barrio de Agronomía tiene un espacio, una especie de triángulo que lo llamamos Isla, que es maravilloso, que se llama Barrio Rawson. Y adentro de lo que es la Comuna 15, ¿no? Que la Comuna 15 es la de Agronomía, y adentro de ese triángulo medio mágico que rompe con el damero de la ciudad de Buenos Aires, el damero, para que los oyentes nos acompañen con la imagen, es como un tablero de damas, cada 4 calles hay una avenida. Entonces, de esa manera están diseñadas las ciudades españolas. Sí. En Buenos Aires hay algunos espacios que rompen ese damero. Si pensamos, primero vamos a encontrar el barrio Parque, acá en la zona de Palermo, digo. Sí. Eso rompe con el damero, es una zona laberíntica. La Isla, en Recoleta, también rompe con el damero. Y el barrio Rawson en Agronomía también. Bien. Y entonces ahí vamos y visitamos en esa especie de espacio de oasis, de verde, de pájaros, todo lo que tiene que ver con la historia de la Facultad de Agronomía, pero sobre todo con la historia de Julio Cortázar en el barrio de Agronomía. Piensen ustedes que él vivió en la calle Artigas, en uno de los complejos que se creó con la Comisión de Viviendas Baratas en los años 20, con la idea de que todas las familias de clase media, de clase trabajadora, pudieran acceder a una vivienda digna. Y hoy nosotros vemos esos edificios, les dicen los edificios Fideo, porque son edificios de 5 pisos que tienen 8 departamentos, son edificios que no son tan altos y que se encuadran perfectamente en un barrio. Y esos chalets, y son uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, pero porque tienen este diseño tan particular, los árboles, un tramado de calles angostas y de pasajes, es realmente un paseo en sí. Y ahí encontramos parte de la obra de Julio en cuentos como Ómnibus, que yo siempre lo leo cuando vamos transitando el recorrido, las calles y tal, y mucho de lo que tiene que ver con su biografía, ¿no? Esta historia de jugar a la rayuela en el barrio, de caminar, de que el almacén que históricamente iba la familia o iba él, hoy es un bar que se llama Rayuela y que le rinde homenaje. Así que bueno, ese es uno de los tours. Digo, tiene también esta particularidad que él ponía en los cuentos
varios lugares de su barrio. No era por ahí alguna ficción o inventar un barrio o una ciudad, sino que ponía esto que permite también meterse un poco en el cuento mientras uno va caminando. Exactamente, es decir, ese es un poco el espíritu de Julio. Vamos a ver que es un barrio que por la cercanía con la Facultad de Agronomía tiene muchísimos gatos, porque ¿qué hay en la Facultad de Agronomía? Granos. Y en los granos, ¿quién se alimenta? Los ratones. Y entonces, ¿quién son los cazadores naturales? Los gatos. Bueno, entonces eso fue históricamente. Y después el barrio quedó como con esa impronta de que cada uno se adoptó un gatito en los chalets y en las casas. Y hoy ustedes los ven y son unos gatos impresionantes, maravillosos, que son los dueños del barrio. Y Julio también advirtió esto y también escribió muchos textos vinculados con gatos y con los gatos del barrio. Así que bueno, es un poco conocer la vida, conocer la obra y bueno, y darle un espacio también a este intercambio con los vecinos, porque a diferencia del tour que es el próximo, el que viene ahora en octubre, que es el tour del centro de Buenos Aires, que parte desde el Teatro Colón, el tour de agronomía que hicimos el otro día y que yo tenía ganas de contárselos ahí en vivo, pero bueno, justamente con la visita guiada y con las preguntas del público se extendió un poco. Es que porque estabas justamente en el momento terminando el recorrido de allí. Estaba terminando el recorrido y empezaron a surgir un montón de preguntas, la gente se enganchó con las lecturas y con lo que estaba pasando, por eso es que me costaba mucho poder salir al aire. Pero lo que pasaba es esto, es que se empezó a acercar el barrio, o sea, como hacerse cargo, y eso es lo que me pareció más interesante, generar identidad en cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso es importante que salgamos por ahí de las cuestiones que tienen que ver con lo netamente turístico para darle participación activa en la impronta de Buenos Aires a quienes vivimos en la ciudad, ¿no? Se me ocurre pensar en Villa Crespo y la novela El Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, que está cada uno de los lugares señalados, es que se puede hacer un recorrido desde la farmacia de Corrientes y Julián Álvarez, si no me equivoco. A partir de ahí hay toda una mitología armada en cuanto a la novela Adán Buenos Aires, que además recomiendo enfáticamente su lectura, y a quienes les gusta Cortázar van a encontrar ahí algunos puntos de contacto entre Adán y Rayuela. Así que, bueno, ese es otro barrio que desde lo mitológico, desde lo urbano y desde las caminatas lo pueden disfrutar. Hay mucho señalado y también se puede hacer el mapita. ¿Cuánto dura un tour, tanto el del centro como para tener en cuenta aquellos que se quieran sumar? Sí, en el centro hay dos, hay el cortasariano, digamos, que comienza en el Teatro Colón y termina en la confitería London City y son 10 puntos, demora 2 horas 45. El del barrio de Retiro, también en el centro, que es arte y literatura, que es un poco el que vincula la historia del vecino Jorge Luis Borges ahí en el barrio de Retiro, y que incluye también las expresiones de los años 60 en el barrio, los cafés, como la confitería Florida Garden, y la historia del Instituto Di Tella, que también lo hacemos y es interesante, y comienza en la Plaza San Martín y termina en el Centro Cultural Borges, demora 2 horas y media, tiene una duración de 2 horas y media, y el de agronomía, como es más corto, tiene una duración de 2 horas. Hay que tener en cuenta que no son las 2 horas y media caminando, sino que vas parando en estos lugares. Y hay lugares para sentarse. Lo vas vinculando también con la lectura, sí, con la historia de cada uno de los escritores. Sí, por supuesto. Nadie se ha bajado. Así que nadie dijo me cansé, me voy. No, totalmente no, porque además justo se hacen en espacios que por ahí incluyen una plaza, entonces por eso justamente recalco la idea de que a partir de septiembre que nos podemos sentar en los espacios públicos y tomar los espacios públicos para contar su historia y caminar y sentarse y hacer la lectura y permitirse el intercambio también, está bueno y es el momento de las caminatas por Buenos Aires. Estamos hablando con Mariana Iglesias de Culturarte acerca de esta posibilidad también de hacer turismo, pero pensándolo como un turismo literario. Hablabas ahí por ahí en el barrio Rawson de los vecinos. ¿Pasa que hay vecinos que no sabían la historia y de pronto preguntan, ven gente reunida, se acerca y se quedan a conocer la historia? Sí, totalmente, y se ofuscan porque no la conocían. Bueno. ¿Cómo puede ser que yo vivo acá hace 25 años y no lo conocía? Bueno, nunca es tarde, sumate. Y esa es un poco la idea.
Así que, bueno, siempre la invitación queda abierta. En el Instagram de Culturarte siempre ponemos las fechas. El próximo va a ser el 18 de septiembre en Retiro ese. Va a ser en el Teatro Colón a la London City el 18 de septiembre a las 2:30 y después en octubre vamos a tener la fecha de agronomía también. Durante la pandemia no pudiste hacer los tours, pero innovaste por el lado de los talleres y de esta ayuda por ahí. Pensar Rayuela, que lo hemos hablado con Naila. Qué difícil es leer ese libro. Y ahí también, ¿cómo fue la experiencia por ahí un poco de viajar a partir de la lectura? O sea, no te puedo mostrar el bar, no te puedo mostrar las calles donde transitó, pero están en la lectura. Totalmente. Bueno, gracias por la pregunta, Ceci, porque me parecía interesante también, pues si no queda cerrado como al que viene a Buenos Aires eventualmente o al que vive en Buenos Aires. Y la verdad es que en Culturarte ofrecemos como una alternativa para gente que no está en la ciudad y que tiene ganas de aprender sobre la ciudad. Y por eso en pandemia, como nos pasó a todos, empezamos a trasladar nuestras propuestas de trabajo a la virtualidad. Y así se armaron los talleres, primero para recorrer, justamente llevamos los tours a la virtualidad y es a través del relato. El relato casi que no cambia porque yo me paro y cuento de la historia del Teatro Colón, ellos están viendo el Teatro Colón y bueno, acá pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Entonces hacíamos el tour y lo hacíamos con las imágenes. Y después, bueno, como había mucho tiempo y había predisposición, se fue armando los talleres de lectura, como la de Rayuela, porque bueno, está bien, esta es la París de Rayuela, pero yo me encanta, lo veo, pero no me sale leerlo sola o solo. Bueno, entonces armamos el de lectura. Y a partir de ahí empezaron a pedir otras alternativas. ¿Y por qué no hacemos de museos también? Que yo nunca fui, pero sabes que el año que viene, cuando todo esto termine, me encantaría ir. Bueno, vamos armando. Entonces seleccioné obras de museos y empezamos a trabajar con imágenes y con historias de obras. Y ahora estamos, este mes, que es septiembre, el 22 de septiembre, estamos con una propuesta que es básicamente para toda la familia porque estamos haciendo la ciudad de María Elena Walsh. ¡Apa! Así que vamos a hacerlo desde lo virtual para que puedan participar grandes y chicos, para que se arme ahí como en las familias un camino de lectura y de ciudad y después eso lo vamos a llevar a un tour por la ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso lo hacemos al revés. Desde la virtualidad salimos con María Elena leída o escuchada a conocer sus lugares. Eso va a ser el 22 de septiembre a las 7:30 de la tarde y lo vamos a hacer de manera virtual. Solo para adelantar un poquito, algún lugar de la ciudad que esté relacionado con María Elena Walsh, porque yo lo único que pienso es Peguajó y Manuelita, chicos, muy malo lo mío. No, a mí me gusta mucho el Parque Lezama, porque hay un poema de María Elena que se llama El Vals Municipal, que hace un recorrido por toda la ciudad de Buenos Aires y dice, y morirse de amor un otoño en el Parque Lezama, y me parece como la cosa más romántica ahí. Después hay otro lugar que es la Confitería Richmond, que hoy ya no está, pero era el lugar en donde María Elena se juntaba en las peñas, igual que la tienda Harrods, donde la llevaba su familia a tomar el té, y el puerto de Buenos Aires, donde va a recibir a Juan Ramón Jiménez, cuando ella es muy joven, es una poeta muy joven, viene Juan Ramón a Buenos Aires y hay una foto en el puerto de María Elena, de Juan Ramón. Ella después va a hacer una experiencia de aprendizaje a Maryland con Juan Ramón Jiménez, así que el puerto de Buenos Aires es otro de los espacios de María Elena y la ciudad. Y sin ir más lejos, estamos hablando del puerto y estamos hablando de las colectividades y estamos hablando de la inmigración. Me gustaría, si me permiten... Y en septiembre sobre todo, ¿no? Ya sí, todo es ahora. Así que con la agenda en mano, este fin de semana el Museo del Inmigrante, donde era el ex hotel de inmigrante, donde llegaban por el puerto de Buenos Aires todos los inmigrantes que venían a buscar un futuro mejor a nuestro país, llegaban a ese hotel de inmigrantes que hoy se ha convertido en el Museo del Inmigrante en la calle Antártida Argentina al 1300. Y pasando Avenida Córdoba sería para el que... Claro, hacia el este. Exactamente. Hacia el este, exactamente, en la calle Antártida Argentina.
en la zona de Retiro, del Hotel Sheraton hacia el río, como para ubicarse. Este fin de semana se celebra también un fin de semana vinculado con la inmigración, por la celebración del día mañana, y va a haber un montón de actividades. Ya comenzaron desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay muestras, hay exposiciones gastronómicas, va a haber 60 puestos, va a haber bailes también, hay mucha música y muchas exhibiciones que tienen que ver con Brasil hoy, mañana con Francia, también con España, y el cierre, que yo lo recomiendo en particular porque a mí me gusta mucho, va a ser una cuerda de tambores uruguayos. Mañana domingo en el Museo del Inmigrante. La entrada es gratuita, así que es Eso como... está bueno que lo mencionemos porque al ser gratuito uno tiene una opción. Tenés la opción de... Claro. Y aquellos que me parece que siempre están en el Museo del Inmigrante, aquellos que tienen algún dato de algún abuelo, bisabuelo y que quieran saber exactamente por ahí ¿En qué año llegó? En qué año llegó, en qué barco llegó, todos los datos que tengan, lo más cercano, por ahí el apellido escrito, pero que podía ser de otra manera, porque pasaba mucho en esa época que el que te recibía te escribía como lo sonaba, como lo escuchaba, y bueno, el apellido. Porque podés volver también con eso, ¿no? Decir, mi abuelo llegó en tal año en este barco y te dan un diploma. Te dan un diploma. Yo lo he hecho con mi abuela, que vino de Polonia. Tiene el apellido obviamente cambiado, pero mi abuelo no lo pude encontrar porque mi abuelo tiene mi apellido que, bueno, fue una modificación del apellido que tengo yo. El mío tiene 13 letras para que se den una idea. ¿13 consonantes? En Argentina, 13, no, consonantes no, tiene 3 vocales, la mayoría son consonantes, pero tiene 13 letras. El original, cuando vino mi abuelo de Ucrania, tenía 17. Entonces le modificaron por la interpretación que hicieron acá, pero no logré encontrarlo a mi abuelo cuando llegó en el barco, pero sí a mi abuela. Así que vinieron juntos, así que uno está al lado del otro, así que bueno. Pero sí, te dan un diploma, está bueno para tener en cuenta esa opción también que te puede hacer el Museo del Inmigrante. Sí, como también traerse un recuerdo, pero un recuerdo que tiene también un valor especial. Totalmente. Bueno, entonces queda la recomendación, la invitación abierta este fin de semana a conectarnos con nuestra identidad. Empezamos hablando de la identidad de Buenos Aires y de la impronta que deja la literatura, y creo que cerramos con esta propuesta también abierta que tiene que ver con eso, con conectarse con la identidad, conocerla, y bueno, y que en nuestra ciudad como vecinos también podamos tomar contacto con eso, con nuestros antepasados, porque es eso, ¿no? Buenos Aires. Venimos del tango, que tiene esos orígenes también que están combinados. Así que es parte de la propuesta de Buenos Aires. Hay muchas, pero este fin de semana en particular, bueno, esta es la recomendación de Culturarte. Muy bien. En el barrio, en el de Flores, dato de color, hay una calle que es Baldomero Fernández Moreno. A 2 cuadras está la calle Francisco Bilbao. Sobre Francisco Bilbao está la casa en la que vivió Baldomero Fernández Moreno. Explíquenme por qué no me invirtieron los nombres. Está la casa y está la placa. Dice, aquí vivió. Bueno, quizás en un futuro tendremos un tour literario por ahí también, Por Ojo. Flores. Sí, y que tiene que culminar en el obelisco, porque justamente es Baldomero Fernández Moreno el que una de las caras del obelisco tiene un poema que considera el obelisco como una espada de plata refulgente. Así Igual que digo que hay que caminar mucho, si vamos de Flores hasta el obelisco, pero bueno. tenemos el subte que también forma parte de la literatura argentina en un montón de cuentos, así que ahí lo conectamos también. Perfecto, excelente. Todas las partes que hay como para conectar entonces la ciudad de Buenos Aires con la literatura y el transporte público, las caminatas, las calles, los barrios. Así que muchísimas gracias, Mariana, por tu propuesta, y recordarle las redes sociales a nuestros oyentes para que se comuniquen, para que sigan la agenda de Culturarte y se puedan sumar o a los talleres o a las caminatas. Así es, entonces, @Culturarte, pero es con doble O, es Culturarte. Que, bueno, los esperamos ahí, siempre hay propuestas, hay vivos, hay sorteos, bueno, súmense, es una espiral de colores, el signo que van a encontrar en Instagram, y es Culturarte con doble O, los esperamos, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, hermoso programa. Bien, continuamos con Bienvenidos a Bordo. Y antes, permitidme también agradecer a la gente que nos ha votado, porque el 31 de agosto cerró la votación de los premios Trend Topic, que estamos nominados como Mejor Conducción Bienvenidos a Bordo por Radio Con Aguante. Así que agradecemos a todos los que se sumaron para votarnos, y sabremos el resultado. No sabemos si ganamos o no importa. Septiembre, octubre, no sé. Estamos orgullosos de participar y bueno, y que nos hayan votado a aquellos que siguen siempre Bienvenidos a Bordo. Ahora sí, vamos con más música y luego seguimos viajando aquí en Bienvenidos a Bordo.